Entrevista al extraterrestre. Las cartas y notas de Matilda O'Donnell McElroy y las ultrasecretas transcripciones oficiales de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Capítulo 9. Cronología de eventos. Matilda O'Donnell McElroy, nota personal. Para esta entrevista tomé notas porque Earl me dio un montón de fechas y nombres que seguramente me hubiera sido imposible recordar sin escribirlos. Yo no solía tomar notas, pero durante esta lección se me ocurrió que era importante registrar la información exactamente como ella me la estaba transmitiendo. Sin embargo, descubrí que el hecho de tomar notas me hizo mucho más difícil focalizarme en la recepción del mensaje de Earl. A veces la concentración en tomar notas me hacía perder el hilo de las ideas, por lo que tuve que pedirle a Earl que se repitiera varias veces. Earl se mantuvo en contacto con el oficial de comunicaciones de la Estación Espacial del Cinturón de Asteroides, de quien ella recibía gran parte de esta información. Como Earl era un oficial, piloto, ingeniero de El Dominio y no un historiador, debía obtener esta información de los registros de las misiones de reconocimiento llevadas a cabo por otros oficiales de la Fuerza Expedicionaria del Dominio. Transcripción oficial de la entrevista. Máximo secreto. Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509 de Bombarderos. Tema: Entrevista al extraterrestre, 27.7.1947, primera sesión. La verdadera historia de la Tierra es muy extraña. Es tan absurda e increíble que nadie en la Tierra ha tenido éxito en sus intentos por investigarla. Una gran cantidad de información vital se ha perdido. Un enorme conglomerado de reliquias ilógicas y mitologías han sido introducidas arbitrariamente. La naturaleza volátil de la Tierra misma hace que cíclicamente se oculte, mezcle y destroce toda prueba física. Estos factores, combinados con la amnesia, sugestiones posthipnóticas, fachadas falsas y manipulación encubierta, hacen que una reconstrucción de los orígenes e historia de las civilizaciones en Tierra sean prácticamente indescifrables. Cualquier investigador, no importa lo brillante que sea, está condenado a revolcarse en un lodazal de supuestos improbables, hipótesis imposibles y un eterno misterio. Dado que el dominio no sufre de estas afecciones y tiene la ventaja de la memoria, la longevidad y un punto de vista externo, voy a añadir algunas aclaraciones a su conocimiento fragmentario de la historia de la Tierra. Estas son algunas de las fechas y acontecimientos que no se mencionan en los libros de historia de la Tierra. Estas fechas son importantes porque proporcionan alguna información sobre la influencia del Viejo Imperio y de el dominio sobre la Tierra. Aunque he asistido a varias reuniones informativas brindadas por nuestro personal de control de misión sobre la situación general de la Tierra durante los últimos pocos cientos de años, voy a basarme principalmente en los datos recopilados en los registros capturados tras la invasión al cuartel general planetario del Viejo Imperio. Desde entonces, la Fuerza Expedicionaria del Dominio ha seguido el progreso general de los acontecimientos en la Tierra. Como ya he mencionado, en algunos casos, el Dominio ha optado por intervenir en determinados asuntos en la Tierra con el fin de garantizar el éxito de nuestros planes de expansión a largo plazo. Aunque el dominio no tiene ningún interés en la Tierra, per se, o en la población de seres en este planeta, es nuestro interés garantizar que los recursos de la Tierra no sean destruidos o dañados. A tal efecto, ciertos oficiales de el dominio han sido enviados a la Tierra de vez en cuando en misiones de reconocimiento para recolectar información. Sin embargo, las siguientes fechas y eventos se han extrapolado a partir de la información acumulada en los archivos de datos de el dominio, al menos los que son accesibles para mí desde el Centro de Comunicaciones de la Estación Espacial. 208.000 AC. Establecimiento del Viejo Imperio, cuya sede está ubicada cerca de una de las estrellas Kola de la constelación de la Osa Mayor, Big Dipper, de esta galaxia. Las fuerzas invasoras del Viejo Imperio conquistaron el área con armas nucleares en algún momento anterior, después que la radiactividad disminuyó y la limpieza y restauración se completaron. Recibió la inmigración de seres de otra galaxia a esta galaxia. Aquellos seres crearon una sociedad que se mantuvo hasta hace unos 10.000 años, cuando fue suprimida por el dominio.
Muy recientemente, la civilización de la Tierra ha llegado a parecerse en muchos aspectos a aquella civilización, ahora que ha quedado libre de su control inmediato, en particular, la apariencia y tecnología de transporte, como aviones, trenes, barcos, motores de combustión y automóviles, así como lo que ustedes consideran arquitectura moderna o futurista, la que emula el diseño de edificios en las principales ciudades del viejo imperio. Antes del 75.000 AC, los registros del dominio contienen muy poca información acerca de las civilizaciones en las masas continentales de la Tierra de Atlanta y Lemuria. Sin embargo, sabemos que coexistieron en la Tierra más o menos al mismo tiempo. Al parecer, ambas civilizaciones fueron fundadas por los remanentes de culturas electrónicas espaciales que huyeron de sus sistemas planetarios nativos para escapar de la persecución política o religiosa. El dominio sabe que un edicto de larga data del Viejo Imperio prohibía la colonización de planetas no autorizada. Por lo tanto, es posible que su destrucción fuera causada por fuerzas policiales o militares que perseguían y destruían a los colonos como criminales. Aunque esta es una suposición probable, no existe evidencia concluyente que explique la completa destrucción y desaparición de estas dos civilizaciones electrónicas. Otra posibilidad es que una masiva erupción volcánica submarina en la región del lago Toba, en Sumatra, y el monte Krakatoa, en Java, causó la destrucción de Lemuria. Las inundaciones causadas por la erupción afectaron a todas las masas de tierra, incluyendo las montañas más altas. Los sobrevivientes de la destrucción de la civilización de los lemures son los primitivos antepasados de los chinos. Australia y las zonas oceánicas al norte eran el centro de la civilización de Lemuria y son la fuente de las razas orientales. Ambas civilizaciones poseían conocimientos de electrónica, el vuelo y otras tecnologías comunes a las civilizaciones espaciales. Al parecer, la erupción volcánica expulsó tal cantidad de roca fundida, produciendo un vacío bajo la corteza de la Tierra, que causó que grandes áreas de masas terrestres se hundieran por debajo del nivel de los océanos. Las áreas continentales ocupadas por ambas civilizaciones fueron cubiertas con material volcánico y luego sumergidas, dejando muy poca evidencia de que alguna vez hubieran existido, excepto por las leyendas de un diluvio universal que prevalecieron en todas las culturas de la Tierra y para los sobrevivientes que generaron las razas y culturas orientales. Esa clase de explosión volcánica colosal llena la estratosfera con gases tóxicos que se esparcen alrededor del planeta. Los residuos habituales de estas erupciones volcánicas pueden fácilmente causar una lluvia que dura por 40 días y 40 noches, debido a la contaminación atmosférica, así como al extenso periodo durante el cual la radiación del Sol es desviada hacia el espacio, causando un enfriamiento global. Ciertamente tal acontecimiento podría causar una era de hielo, la extinción de muchas formas de vida y muchos otros cambios de relativamente largo plazo que duren de miles de años. Debido a los innumerables tipos de eventos catastróficos naturales mundiales que son propios de la Tierra, este no es un planeta adecuado para ser habitado por seres. Además, ha habido cataclismos globales ocasionales causados por seres, como el que destruyó a los dinosaurios hace más de 70 millones de años. Esta destrucción fue causada por una guerra intergaláctica durante la cual la Tierra y muchas otras lunas y planetas vecinos fueron bombardeados con armas atómicas. Las explosiones atómicas causan precipitaciones atmosféricas muy parecidas al de las erupciones volcánicas. La mayoría de los planetas en este sector de la galaxia han sido desiertos inhabitables desde entonces. La Tierra no es deseable por muchas otras razones. La intensa gravedad, la atmósfera densa, inundaciones, terremotos, volcanes, los corrimientos polares, los desplazamientos continentales, los impactos de meteoritos, los cambios atmosféricos y climáticos, por nombrar algunos. ¿Qué clase de civilización duradera o cultura sofisticada podría desarrollarse en ese entorno? Además, la Tierra es un planeta pequeño de una estrella marginal de la galaxia. Esto hace que la Tierra esté muy aislada geográficamente de las civilizaciones planetarias más concentradas que existen hacia el centro de la galaxia. Estos hechos obvios han determinado que la Tierra pueda ser utilizada exclusivamente como un jardín zoológico o botánico
o para su uso actual como prisión, pero no mucho más. Antes de 30.000 AC, la Tierra comenzó a ser utilizada como vertedero y prisión de seres considerados intocables, es decir, criminales o disconformistas. Los seres eran capturados, encapsulados en trampas electrónicas y transportados a la Tierra desde varias partes del viejo imperio. Estaciones de amnesia subterráneas fueron instaladas en Marte y la Tierra, en las montañas de Ruwenzori en África, en los Pirineos de Portugal y en las estepas de Mongolia. Estos puntos de monitoreo electrónico crearon pantallas de fuerza diseñadas para detectar y capturar seres cuando estos dejan sus cuerpos al morir. Se les lava el cerebro utilizando una fuerza electrónica extrema, con el fin de mantener a la población de la Tierra en estado de amnesia perpetua. Más controles de población se instalan mediante el uso de mecanismos electrónicos de control de pensamiento de largo alcance. Estas estaciones se encuentran aún en funcionamiento y son extremadamente difíciles de atacar o destruir, incluso para el dominio, que no mantendrá una fuerza militar significativa en este ámbito hasta una fecha futura. Las civilizaciones de pirámides fueron creadas intencionalmente como parte del sistema penitenciario de seres en la Tierra. La pirámide es supuestamente el símbolo de sabiduría. Sin embargo, la sabiduría del viejo imperio en el planeta Tierra está concebida para funcionar como parte de la elaborada trampa de amnesia basada en la masa, el significado y el misterio. Estas son la antítesis de las cualidades de un ser espiritual inmortal, que no tiene masa ni significado. Un ser es por el mero hecho de pensar que es. Masa representa el universo físico, incluyendo objetos tales como estrellas, planetas, gases, líquidos, partículas de energía o una simple taza de té. Las pirámides eran objetos muy sólidos, al igual que todas las estructuras creadas por el viejo imperio. Los objetos pesados, macizos, densos, sólidos, crean la ilusión de eternidad. Los cadáveres envueltos en lino, empapadas en resina, colocados dentro de ataúdes de oro grabado y enterrados con sus posesiones terrenales en medio de símbolos crípticos, crean una ilusión de vida eterna. Sin embargo, los símbolos densos, pesados del universo físico, son exactamente lo contrario de un ser. Un ser no tiene masa ni tiempo. Los objetos no duran para siempre. Un ser es para siempre. Significado. Los significados falsos impiden el conocimiento de la verdad. Las civilizaciones de pirámides de la Tierra son una ilusión fabricada, no son nada más que falsas civilizaciones urdidas por el culto misterioso del viejo imperio, llamado los hermanos de la serpiente. Los significados falsos se inventaron para crear la ilusión de una sociedad falsa, para reforzar aún más el mecanismo de amnesia entre los internos en el sistema penitenciario Tierra. Misterio. Está construido de mentiras y medias verdades. Las mentiras causan persistencia porque alteran los hechos que se componen de fechas exactas, lugares y eventos. Cuando la verdad se sabe, una mentira no persiste. Si la verdad exacta se revela, ya no es más un misterio. Todas las civilizaciones de pirámides de la Tierra fueron cuidadosamente construidas por mentiras, capa sobre capa, hábilmente combinadas con unas pocas verdades. El culto sacerdotal del viejo imperio combinó sofisticadas matemáticas y tecnología de ópera espacial, con simbolismos y metáforas teatrales. Todas ellas son completas simulaciones de la verdad, condimentadas con el atractivo de la estética y el misterio. Los complicados rituales, alineaciones astronómicas, ritos secretos, monumentos macizos, la maravillosa arquitectura, jeroglíficos artísticamente delineados y los dioses, animales, humanos, fueron diseñados para crear un misterio irresoluble para la población carcelaria de seres en la Tierra. El misterio desvía la atención de la verdad que los seres han sido capturados. Se les ha inducido amnesia y fueron encarcelados en un planeta muy, muy lejos de su hogar. La verdad es que todos y cada uno de los seres en la Tierra llegaron a la Tierra desde algún otro sistema planetario, y una sola persona en la Tierra es un habitante nativo.
Los seres humanos no evolucionaron en la Tierra. En el pasado, la sociedad egipcia estaba dirigida por los administradores de la prisión o sacerdotes que, a su vez, manipulaban a un faraón, controlando las riquezas y manteniendo a la población de reclusos esclavizados física y espiritualmente. En los tiempos modernos, los sacerdotes han cambiado, pero la función es la misma. Sin embargo, ahora los sacerdotes son también presos. El misterio refuerza las paredes de la prisión. El viejo imperio teme que los seres en la tierra puedan recuperar su memoria. Por lo tanto, una de las principales funciones del sacerdocio del viejo imperio es evitar que los seres en la tierra puedan recordar lo que realmente son, cómo llegaron a la tierra y de dónde venían. Los operadores del sistema carcelario del viejo imperio y sus superiores no quieren que algún ser recuerde quiénes lo asesinaron, lo capturaron, se robaron todas sus pertenencias, lo enviaron a la tierra, le provocaron amnesia y lo condenaron a la pena de prisión eterna. Imagine lo que podría suceder si todos los reclusos en la prisión de pronto recordaran que ellos tienen el derecho a ser libres. ¿Qué pasaría si de repente se dieran cuenta de que han sido falsamente encarcelados y se levantaran todos juntos contra los guardias? Ellos tienen miedo de revelar cualquier cosa que se parezca a alguna civilización de los planetas de origen de los reclusos. Un cuerpo, una prenda, un símbolo, una nave espacial, un dispositivo electrónico de avanzada o cualquier otro rastro de civilización del planeta de origen podría dispararle un recuerdo a un ser y recuperarle su memoria. Sofisticadas tecnologías de entrampamiento y esclavización que fueron desarrolladas durante millones de años en el viejo imperio se han aplicado a los seres en la Tierra con la intención de crear una falsa fachada de la prisión. Todas estas fachadas se instalaron en la Tierra al mismo tiempo. Cada pieza es una parte totalmente integrada del sistema penitenciario. Esto incluye una religión confusa, sin sentido y de doble discurso. Cada civilización de pirámides utiliza esto como parte de un mecanismo de control para mantener a la población esclavizada por la fuerza, por el miedo y la ignorancia. El embrollo indescifrable de información irrelevante, diseños geométricos, cálculos matemáticos, alineamientos astronómicos, son parte de una falsa espiritualidad basada en objetos sólidos, en lugar de espíritus inmortales, con el fin de confundir y desorientar al ser en la tierra. Cuando el cuerpo de una persona moría, estos eran enterrados con sus posesiones terrenales, incluido su antiguo cuerpo envuelto en lino, para mantener su alma o Ka después de la muerte. Un ser no tiene alma, un ser es un alma. En el planeta hogar de un ser, sus posesiones materiales no se perdían ni eran robadas u olvidadas cuando el ser moría o abandonaba el cuerpo. Un ser podía regresar y reclamar las posesiones. Sin embargo, si el ser tiene amnesia, no recordará tener alguna posesión. Así, los gobiernos, las compañías de seguros, banqueros, miembros de la familia y otros buitres pueden recoger sus pertenencias limpias sin temor a represalias de los muertos. La única razón de estos significados falsos es la de inculcar la idea de que un ser no es un espíritu, sino un objeto físico. Esto es una mentira, es una trampa para un ser. Innumerables personas han pasado horas interminables tratando de resolver el rompecabezas de Egipto y otras civilizaciones del viejo imperio. Estos son rompecabezas hechos de piezas que no encajan. Una pregunta expresa su propia respuesta. ¿Cuál es el misterio de Egipto y otras culturas de pirámides? El misterio. Desde 15.000 AC, las fuerzas del viejo imperio supervisaron la construcción de una operación de minería hidráulica en la cordillera de los Andes en la actual Bolivia, cerca del lago Titicaca, el lago de piedras de estaño, en Tiahuanaco, incluyendo la construcción del macizo complejo de edificios de piedra tallada, conocido como Calasasaya y su Puerta del Sol, a una altitud de casi 4.300 metros. 11.600 AC. El eje polar de la Tierra se desplazó hacia una zona marítima. La última era de hielo llegó a su fin abruptamente,
cuando las capas de hielo polar se derritieron y el nivel del mar subió sumergiendo grandes áreas de las masas continentales de la Tierra. Los últimos vestigios de la Atlántida y Lemuria fueron cubiertos por el agua. En las Américas, Australia y las regiones del Ártico se produjeron extinciones masivas de animales debido al desplazamiento polar. 10.450 AC. Los planes para la construcción de la Gran Pirámide de Giza fueron hechos por un Esser del Viejo Imperio llamado Thoth. Los 4 conductos de ventilación de la pirámide apuntan precisamente a las principales estrellas en el Viejo Imperio, vistas desde Giza en este año. La alineación de las pirámides de Giza en el suelo se corresponde perfectamente con la alineación de la constelación de Orión en el cielo, vista desde Giza en relación con el Nilo, como la representación terrenal de la Vía Láctea en el cielo. 10.400 AC. Según el historiador de la Tierra, Heródoto, registros de la civilización en ruinas de la Atlántida, que contienen tecnología electrónica y otras tecnologías de esa sociedad, fueron enterrados en una cripta debajo de las patas de la Esfinge. El historiador griego escribió que esto fue lo que le dijeron algunos de sus amigos que eran sacerdotes de Anu, el dios sumerio, en la ciudad egipcia de Heliópolis. Sin embargo, es muy poco probable que cualquier rastro de una civilización electrónica hubiera sido dejado intacto en la Tierra por los administradores del sistema penitenciario del Viejo Imperio. 8.212 AC. Los Veda o himnos védicos son un conjunto de himnos religiosos que se introdujeron en las sociedades de la Tierra. Estos se transmitieron por tradición oral, memorizados de generación en generación. El himno al niño amanecer incluye una idea llamada el ciclo del universo físico, la creación, crecimiento, conservación, el deterioro y la muerte o destrucción de la energía y la materia en un espacio. Estos ciclos producen el tiempo. El mismo conjunto de himnos describe la teoría de la evolución. He aquí un tremendo cúmulo de conocimientos que contiene una gran parte de la verdad espiritual. Lamentablemente, han sido incorrectamente evaluados por los seres humanos y además alterado por los sacerdotes con la mentira y la inversión de los hechos que son una trampa cazabobos, para evitar que alguien utilice la sabiduría para descubrir una manera de escapar del planeta prisión. 8.050 AC. La destrucción del planeta sede del gobierno del Viejo Imperio en esta galaxia. Este fue el final del Viejo Imperio como entidad política en la galaxia. Sin embargo, dado el enorme tamaño del Viejo Imperio, les llevará al dominio muchos miles de años conquistarlo por completo. La inercia de los sistemas político, económico y cultural del Viejo Imperio seguirá existiendo durante algún tiempo más. Sin embargo, los restos de la flota espacial del Viejo Imperio en el sistema solar de la Tierra fueron destruidos finalmente en 1230 DC. Además de los agentes del Viejo Imperio que dirigían el funcionamiento de la cárcel de la Tierra, hubo otros seres del Viejo Imperio que vinieron a la Tierra. Como la Tierra ya no estaba bajo el control del Viejo Imperio, después de su derrota a manos de las fuerzas del dominio, no había ninguna fuerza policial que controlara a renegados militares, piratas espaciales, mineros, comerciantes y empresarios que vinieron a la Tierra para explotar los recursos del planeta para beneficio personal y muchas otras razones nefastas. Por ejemplo, la historia de la Tierra, de acuerdo con el pueblo judío, describe los Nefilim. El capítulo 6 del libro del Génesis describe el origen de los Nefilim. Y aconteció cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y sus hijas nacieron de ellos, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí las mujeres que ellos quisieron. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos a ellas. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El antiguo pueblo judío que escribió el libro de historia llamado el Antiguo Testamento eran esclavos, pastores y recolectores. Cualquier tecnología moderna, incluso una simple linterna, será vista como asombrosa y milagrosa para ellos.
Ellos le atribuyeron a cualquier fenómeno o tecnología inexplicable el carácter de obra de un Dios. Por desgracia, este comportamiento es universal entre todos los seres que han recibido amnesia y no recuerdan sus propias experiencias, capacitación, tecnología, personalidad o identidad. Obviamente, si eran hombres y se aparearon con mujeres de la tierra, no eran hijos de Dios, eran seres que habitaban cuerpos biológicos con el fin de aprovecharse de la situación política del viejo imperio, o simplemente para disfrutar de las sensaciones físicas. Ellos establecieron pequeñas colonias propias en la tierra más allá del alcance de las autoridades policiales y fiscales. Coincidentemente, uno de los delitos más graves que un ser podría cometer en el viejo imperio era la violación de las normativas fiscales. Los impuestos a la renta se utilizaban como un mecanismo de esclavitud y castigo en el viejo imperio. El más mínimo error en una declaración fiscal transformaba a un ser en intocable, a lo que le seguía su encarcelamiento en la tierra. 6750 AC. Otras civilizaciones de pirámides fueron creadas por el viejo imperio en la tierra. Estas se establecieron en Babilonia, Egipto, China y Mesoamérica. El área mesopotámica disponía de instalaciones de servicio, estaciones de comunicaciones, puertos espaciales y explotaciones de canteras para estas civilizaciones falsas. Ptah fue el nombre dado al primero de una sucesión de administradores del viejo imperio, que se presentaron a la población de la tierra como gobernantes divinos. La importancia de Ptah se puede entender cuando se sabe que la palabra Egipto es una deformación de la frase griega Et Kapta o casa del espíritu de Ptah. Ptah fue apodado el urbanizador. Él era un ingeniero en construcción. Su sumo sacerdote recibió el título de gran líder de artesanos. Ptah era también el dios de la reencarnación en Egipto. Él originó la ceremonia de apertura de la boca, que practicaron los sacerdotes en los funerales para liberar las almas de sus cuerpos. Por supuesto, cuando las almas eran liberadas, éstas eran nuevamente capturadas, se les administraba amnesia y eran reenviadas de regreso a la tierra. Los así llamados gobernantes divinos que siguieron a Ptah en la tierra fueron conocidos por los egipcios como NTR, que significa guardianes o vigilantes. Su símbolo era la serpiente o dragón que representa un orden secreto del viejo imperio, llamada los hermanos de la serpiente. Los ingenieros del viejo imperio usaron herramientas de corte de ondas de luz altamente concentradas para esculpir y excavar bloques de piedra en forma rápida. También utilizaron campos de fuerza y naves espaciales para levantar y transportar bloques de piedra que pesaban cientos o miles de toneladas cada uno. La implantación de algunas de estas estructuras se encontrará que tienen un significado geodésico o astronómico en relación con varias estrellas en esta región galáctica. Los edificios son toscos y poco prácticos en comparación con los estándares edilicios de la mayoría de los planetas. Como ingeniero del dominio, puedo dar fe de que estructuras improvisadas como estas nunca pasarían una inspección en un planeta en el dominio. Bloques de piedra, como los utilizados en las civilizaciones de pirámides, todavía pueden verse, parcialmente excavados, en las canteras de piedra en el Oriente Medio y en otros lugares. La mayoría de las estructuras fueron escenografías construidas precipitadamente, al igual que las falsas fachadas de un pueblo del oeste, en el set de una película. Ellas parecen ser reales y tener algún uso o valor, sin embargo, no tienen ningún valor, no tienen ningún propósito útil. Las pirámides y todos los demás monumentos de piedra erigidos por el viejo imperio podrían ser llamados monumentos al misterio. ¿Por qué razón habría alguien de desperdiciar tantos recursos para la construcción de tantos edificios inútiles? Para crear una ilusión misteriosa. El hecho del asunto es que cada uno de los gobernantes divinos fueron seres que sirvieron como agentes del viejo imperio. No eran ciertamente divinos, aunque fueron seres. 6248 AC.
El comienzo de la guerra activa entre el Comando Espacial del Dominio y los restos supervivientes de la flota espacial del Viejo Imperio en este sistema solar, que duró cerca de 7500 años. Todo comenzó cuando se estableció una instalación en las montañas del Himalaya por un batallón de los 3000 oficiales y miembros de la tripulación de la Fuerza Expedicionaria del Dominio. La instalación no fue fortificada, ya que el Dominio no era consciente de que el Viejo Imperio mantenía la Tierra como un planeta prisión. La instalación del Dominio fue atacada y destruida por fuerzas espaciales del Viejo Imperio, que continuaron operando en el sistema solar de la Tierra. Los SRs del batallón del Dominio fueron capturados, llevados a Marte, se les indujo amnesia y fueron enviados de vuelta a la Tierra para habitar cuerpos biológicos humanos. Todavía hoy están en la Tierra. 5965 AC. Investigaciones sobre la desaparición de las fuerzas del Dominio en este sistema solar llevaron al descubrimiento de bases del Viejo Imperio, en Marte y en otros lugares. El Dominio tomó el planeta Venus como una posición defensiva contra las fuerzas espaciales del Viejo Imperio. Las fuerzas expedicionarias del Dominio también estudiaron formas de vida sobre Venus, que tiene una atmósfera muy densa, caliente y pesada, de nubes de ácido sulfúrico. Hay pocas formas de vida en la Tierra que pueden soportar un medio ambiente atmosférico como el de Venus. El Dominio también estableció instalaciones secretas o estaciones espaciales en el sistema solar de la Tierra. Este sistema solar tuvo un planeta que se destruyó y fragmentó el cinturón de asteroides. Proporciona una plataforma de baja gravedad muy útil para el despegue y el aterrizaje de naves espaciales. Es utilizada como una escala galáctica entre la Vía Láctea y las galaxias vecinas. No hay ningún planeta en este extremo de la galaxia que pueda servir de punto de entrada para la llegada de transportes y otras naves. Pero este planeta fragmentado resulta una estación espacial muy ideal, como resultado de nuestra guerra contra el Viejo Imperio. Esta zona del sistema solar es ahora una valiosa posesión del Dominio. 3450 a 3100 AC. La intervención en los asuntos de la Tierra por los operarios o dioses divinos del Viejo Imperio está interrumpida en este momento por las fuerzas del Dominio. Ellos se vieron obligados a sustituirlos por gobernantes humanos. La primera dinastía de faraones humanos que unió el Alto y el Bajo Egipto se inició con el mando de un faraón que, casualmente, fue llamado Men, hombres en inglés. Fundó la ciudad capital llamada Mennefer, es decir, la belleza del hombre, en Egipto. Allí comenzó la primera sucesión de 10 faraones humanos y un periodo de 350 años de caos que siguió en las filas administrativas del Viejo Imperio. 3200 AC. Como mencioné anteriormente, durante este periodo la Tierra estuvo bajo ataque entre las fuerzas del Dominio y las del Viejo Imperio. Por supuesto, esto no tiene ningún sentido para los arqueólogos e historiadores de la Tierra, porque la época egipcia fue un periodo de ópera espacial, ya que los historiadores de la Tierra tienen amnesia. Dan por sentado que se trató solamente de un periodo religioso. Además, porque la tecnología y civilizaciones instaladas en la Tierra durante este periodo fueron preenvasadas, ellas no evolucionaron en la Tierra. Por supuesto, no hay evidencia en ningún lugar de la Tierra de una transición evolutiva que hubiera dado lugar a las sofisticadas matemáticas, lenguaje, escritura, religión, arquitectura y tradiciones culturales, en Egipto o en cualquiera de las civilizaciones de pirámides. Estas culturas, con todos los detalles de los tiempos de cuerpo racial, peinados, maquillaje facial, rituales, códigos morales y demás, simplemente aparecieron como paquetes completamente integrados. La evidencia física sugiere que todas las pruebas de la intervención del Dominio o de las fuerzas del Viejo Imperio o cualquier otra actividad extraterrestre han sido cuidadosamente limpiadas a fin de no crear sospechas. Las fuerzas del Viejo Imperio no quieren que los seres de la Tierra sospechen que han sido capturados, trasplantados a la Tierra y sometidos al lavado del cerebro. Así, los historiadores de la Tierra continúan suponiendo que los sacerdotes egipcios no tenían armas de rayos
u otras tecnologías del viejo imperio y creen que nada estaba pasando en la tierra, a excepción de algunos sacerdotes caminando por ahí diciendo amén, como siguen diciendo los cristianos. 3172 AC. Diseño de la red astronómica que une los yacimientos mineros clave y edificios astronómicos de los dioses en la cordillera de los Andes como Tiahuanaco, Cusco, Quito, las ciudades de Ollantaytambo, Machu Picchu y Pachacamac, para la explotación minera de metales raros como el estaño. Para la fabricación de bronce, los metales eran propiedad de los dioses, por supuesto. Una gran variedad de explotaciones mineras se llevaron a cabo en la tierra en ese momento, debido a la guerra entre la fuerza del viejo imperio y el dominio. Aquellos mineros tallaron algunas esculturas de sí mismos. En ellas se los ve usando cascos mineros. La escultura de Ponce Estela, en el patio hundido del templo Calasasaya, es una representación cruda de un trabajador llevando una herramienta electrónica emisora de ondas de luz para cortar la piedra enfundada en su estuche. El Viejo Imperio también ha mantenido operaciones mineras en planetas por toda la galaxia por un tiempo muy largo. Los recursos minerales de la Tierra son ahora propiedad del dominio. 2450 AC. La Gran Pirámide y el complejo de pirámides cerca del Cairo fueron finalizados. Una inscripción hecha por los administradores del Viejo Imperio se puede ver en los llamados textos de la pirámide. Los textos dicen que la pirámide fue construida bajo la dirección de Thoth, el hijo de Ptah. Por supuesto, nunca hubo un rey enterrado en la cámara, ya que las pirámides no han sido destinadas a ser utilizadas como una cámara funeraria. La Gran Pirámide se encuentra precisamente en el centro exacto de todas las masas de tierra de la Tierra, como se ve desde el espacio. Obviamente, tales mediciones precisas requieren de la perspectiva aérea y una vista de los continentes terrestres desde el espacio. Cálculos puramente matemáticos del centro geodésico de los continentes de la Tierra no podrán ser realizados de otra manera. Se construyeron conductos dentro de la pirámide para alinearse con la configuración de las estrellas en la constelación de Orión, Can Mayor, Canis Major, y específicamente Sirio. Los ejes también están alineados con la Osa Mayor, donde existía el planeta natal del Viejo Imperio. Además, Alnitak, Draco, constelación del dragón, Alfa y la Osa Menor Beta. Estas estrellas son cada uno de los sistemas claves en el Viejo Imperio desde que los Éseres fueron traídos a la Tierra y depositados como objetos de descarte. La configuración de todas las pirámides de la meseta de Giza intenta crear una imagen espejo en la Tierra del sistema solar y ciertas constelaciones en el Viejo Imperio. 2181 AC. Min se convirtió en el dios de la fertilidad de Egipto. El Éser, también conocido como Pan, fue también un dios griego. Min o Pan fue un Éser que de alguna manera logró escapar del sistema de amnesia del Viejo Imperio. 2160 al 2040 AC. Una de las consecuencias de la intensificación de la batalla entre las fuerzas del dominio y las del Viejo Imperio fue que el control de los gobernantes divinos fue roto en ese momento. Ellos finalmente dejaron Egipto y regresaron a los cielos, por así decirlo, en su derrota. Seres humanos tomaron el papel rector como faraones. El primer faraón humano trasladó la ciudad capital de Egipto de Memphis a Heracleópolis. 1500 AC. Esa es la fecha de la destrucción de la Atlántida, dada por los sumos sacerdotes egipcios Xenofis de Heliópolis y Sonchis de Sais, al sabio griego Solón. Los sacerdotes de Anu indicaron que el área mediterránea fue invadida por atlantes por ese tiempo. Por supuesto, estas personas no eran del antiguo continente de Atlántida en el Océano Atlántico que existió más de 70.000 años antes. Estos eran refugiados de la civilización minoica en Creta que escapaban de la erupción volcánica y los maremotos del monte Cera que destruyó su civilización. Las referencias a la Atlántida de Platón fueron tomadas de los escritos del filósofo griego Solón,
quien recibió la información del sacerdote egipcio que llamó a la Atlántida Kepchu, que también fue el nombre egipcio para el pueblo de Creta. Algunos de los supervivientes de la catástrofe volcánica minoica pidieron ayuda a Egipto, ya que ambas eran las únicas civilizaciones de alta cultura en la zona mediterránea de la época. 1351 AC a 1337 AC. La fuerza expedicionaria del dominio libró una guerra activa de conquista religiosa contra el misterioso culto egipcio, llamado el sumo sacerdote de Amón, también conocido como los hermanos de la serpiente del viejo imperio. Durante este tiempo el faraón Akenatón abolió el sacerdocio de Amón y trasladó la capital de Egipto desde Tebas a la nueva ubicación de Amarna, en el centro exacto geodésico de Egipto. Sin embargo, este plan para derrocar al control religioso del viejo imperio fue rápidamente echado a perder. 1193 AC. En el cercano Oriente y Acaya, los griegos y troyanos lucharon por la supremacía que terminó con la destrucción de Troya como el final de la guerra de Troya. Durante este mismo tiempo se estaba librando otra guerra en el espacio del sistema solar entre dos fuerzas por el control de las estaciones espaciales de los alrededores de la Tierra. En este periodo de 300 años hubo una muy violenta resistencia a las fuerzas del dominio por parte de las fuerzas remanentes del viejo imperio. Sin embargo, no duró demasiado, ya que es inútil resistirse al dominio. 850 AC. Homero, el poeta griego ciego, escribió las historias Los dioses como tomadas, con modificaciones, a partir de fuentes previas basadas en los textos védicos, textos sumerios, la mitología babilónica y egipcia. Sus poemas, así como muchos otros mitos del mundo antiguo, son descripciones muy precisas de las hazañas de seres en la Tierra que fueron capaces de evitar las operaciones de amnesia del viejo imperio y funcionar sin cuerpos biológicos. 700 AC. Los himnos védicos fueron traducidos por primera vez en la lengua griega. Este fue el comienzo de una revolución cultural en la civilización occidental que ha transformado las crudas y brutales culturas tribales en repúblicas democráticas basadas en una conducta más razonable. 638 a 559 AC. Solón, el sabio de Grecia, informó de la existencia de la Atlántida. Esta era información que recibió de los sumos sacerdotes del viejo imperio, Xenofis de Heliópolis y Sonchis de Sais, con quienes estudió en Egipto. 630 AC. Zoroastro creó prácticas religiosas en Persia alrededor de un ser llamado Ahura Mazda. Este fue otro de los muchos y cada vez más numerosos dioses monoteístas creados por los operarios del dominio para desplazar a la panoplia de dioses del viejo imperio. 604 AC. Lao Tse, un filósofo que escribió un pequeño libro llamado El Camino, fue un ser de gran sabiduría que se sobrepuso a los efectos de la maquinaria de hipnosis amnesia del viejo imperio y escapó de la tierra. Su comprensión de la naturaleza de un ser debe haber sido muy buena para lograr esto. Según la leyenda común, su última vida como ser humano la pasó en un pequeño pueblo de China. Contempló la esencia de su propia vida, al igual que Gautama Siddhartha, se enfrentó a sus propios pensamientos y vidas pasadas. De este modo, recupera algo de su propia memoria, su capacidad e inmortalidad. Como un hombre viejo, decidió dejar el pueblo e ir a la selva para partir de su cuerpo. El guardia de la puerta del pueblo lo detuvo y le pidió que escribiera su filosofía personal antes de irse. Aquí hay un pequeño extracto con los consejos que dejó sobre el camino para redescubrir su propio espíritu. El que mire no lo verá, el que escuche no lo oirá, el que tantee no lo alcanzará. La no entidad amorfa es la inmóvil fuente de movimiento. La esencia infinita del espíritu es la fuente de la vida. Espíritu es uno mismo. Las paredes forman y sostienen una habitación, sin embargo, el espacio entre ellas es más importante. Una olla se forma de barro, sin embargo, el espacio formado en ella
es más útil. La acción es causada por la fuerza de la nada en algo, así como la nada del espíritu es la fuente de toda forma. Se sufre grandes aflicciones porque uno tiene un cuerpo. Sin un cuerpo, ¿qué aflicciones se podrían sufrir? Cuando uno se preocupa más por el cuerpo que por su propio espíritu, uno se convierte en el cuerpo y pierde el camino del espíritu. El yo, el espíritu, crea la ilusión. La ilusión del hombre es que la realidad no es una ilusión. Aquel que crea ilusiones y las hace más reales que la realidad, sigue el camino del espíritu y encuentra el camino del cielo. 593 AC. La historia del Génesis escrita por el pueblo judío describe a ángeles o hijos de Dios apareándose con mujeres de la tierra, a quienes les engendraron hijos. Estos eran probablemente renegados del viejo imperio. También pueden haber sido piratas espaciales o comerciantes de un sistema fuera de la galaxia que vinieron a adueñarse de recursos minerales o a hacer contrabando de drogas. El dominio ha observado que en la Tierra hay muchos visitantes de planetas y galaxias vecinas, pero rara vez se detienen a vivir aquí. ¿Qué clase de seres querrían vivir en un planeta prisión si no están obligados a hacerlo? El mismo libro también cuenta la historia de un hombre llamado Ezequiel, que fue testigo del aterrizaje de una nave espacial o aérea cerca del río Quebar en Caldea. Su descripción del artefacto utiliza un lenguaje técnico muy arcaico. Sin embargo, se trata de una descripción muy precisa de una nave exploradora del viejo imperio. Es similar a los vimanas que fueron vistos por los pueblos que habitaban la base del Himalaya. Su relato del Génesis menciona también que Jehová diseñó cuerpos biológicos para que vivieran 120 años en la Tierra. Los organismos biológicos en la mayoría de los planetas clase 7 en soles del tipo 12 suelen ser diseñados para durar en promedio de unos 150 años. Los cuerpos humanos en la Tierra solo duran alrededor de la mitad. Sospechamos que esto se debe a que los administradores de la prisión han alterado el material biológico de los cuerpos humanos en la Tierra para que estos mueran con más frecuencia, para que los seres que habitan en ellos se reciclen a través del mecanismo de amnesia con mayor frecuencia. Cabe señalar que gran parte del Antiguo Testamento fue escrito durante la cautividad de los judíos que fueron esclavizados en Babilonia, que estaba fuertemente controlada por sacerdotes del viejo imperio. El libro introduce una falsa sensación de tiempo y un falso concepto del origen de la creación. La serpiente es el símbolo del viejo imperio. Aparece en el comienzo de su historia de la creación, o como dicen los griegos, Génesis, y es la causa de la destrucción espiritual de los primeros seres humanos, que son metafóricamente representados por Adán y Eva. El Antiguo Testamento, claramente influenciado por las fuerzas del viejo imperio, da una detallada descripción de los seres siendo introducidos en cuerpos biológicos en la Tierra. Este libro también describe muchas de las actividades de lavado de cerebro del viejo imperio, incluyendo las instalaciones de falsos recuerdos, mentiras, supersticiones, los mandamientos para olvidar y toda clase de trucos y trampas diseñadas para mantener a los seres en la Tierra. Lo más importante es que destruye la conciencia de que los seres humanos son seres espirituales inmortales. 580 AC. El oráculo de Delfos fue un templo en una red de muchos templos oráculo. Cada templo era un centro de comunicaciones. Los sacerdotes del viejo imperio designaban a un dios local para cada templo. Cada uno de los templos en esta red se encuentra precisamente ubicado a intervalos de 5 grados de latitud desde la ciudad capital de Tebas, por toda la zona del Mediterráneo hasta el norte en el mar Báltico. Los santuarios sirvieron, entre otras cosas, como una grilla para albergar balizas electrónicas, más tarde llamadas onfalos. La disposición en cuadrícula de los sitios de oráculo solo puede verse a kilómetros sobre la Tierra. La red original de balizas de comunicación electrónicas se desactivó cuando el sacerdocio se dispersó y fueron sustituidas por piedras talladas. El símbolo del sacerdocio del viejo imperio es una pitón, un dragón o serpiente. Se lo llamó el dragón de la tierra en el Delfos.
que siempre es representado en esculturas y en pinturas de serpientes en vasijas. En la mitología griega, el guardián de la piedra Omphálus en el templo de Delfos fue un oráculo que se llamaba Pitón, la serpiente. Ella fue un ser que fue conquistada por un dios llamado Apolo. Él la sepultó debajo de la piedra Omphalos. Este es un caso de un dios fundando su templo sobre la tumba de otro. Este es un eufemismo muy acertado para describir a las fuerzas del dominio que detectaron y desbarataron la red de templos del viejo imperio en la tierra. Este fue uno de los golpes mortales a la fuerza del viejo imperio en el sistema solar de la Tierra. 559 AC. El oficial al mando del batallón del dominio que se perdió en 5965 AC fue detectado y localizado por un grupo de búsqueda enviado a la Tierra por la Fuerza Expedicionaria del Dominio. Él se encarnó como Ciro II de Persia durante ese tiempo. Un sistema único de organización fue utilizado por Ciro II y los miembros de ese batallón que lo siguieron desde la India a través de su progresión de vidas humanas en la Tierra. En parte, les permitió construir el imperio más grande en la historia de la Tierra a esa fecha. El grupo de búsqueda del dominio que lo localizó viajó alrededor de la Tierra en busca del batallón perdido por varios miles de años. El grupo estaba formado por 900 oficiales del dominio, divididos en equipos de 300 cada uno. Un equipo buscó en la Tierra, otro grupo buscó en los océanos y el tercer equipo se ocupó del espacio que rodea a la Tierra. Hay muchos informes realizados por diversas civilizaciones humanas sobre sus actividades, las que, por supuesto, no eran entendidas por los humanos. El grupo de búsqueda del dominio ideó una amplia variedad de dispositivos electrónicos de detección necesarios para realizar un seguimiento de la firma electrónica o longitud de onda de cada uno de los miembros del batallón desaparecido. Algunos fueron usados en el espacio, otros en la Tierra, y dispositivos especiales fueron inventados para detectar a seres bajo el agua. Uno de estos dispositivos electrónicos de detección fue descrito como un árbol de la vida. El dispositivo es, literalmente, una herramienta diseñada para detectar la presencia de vida, que es un ser. Este era un generador de una gran pantalla electrónica diseñada para permear amplias áreas. Para los humanos antiguos en la Tierra, este se parecía a una especie de árbol, ya que estaba compuesto por una red entrelazada de generadores y receptores de campo electrónico. El campo electrónico detecta la presencia de un ser, ya sea que el ser esté ocupando un cuerpo o que se encuentre fuera de este. Una versión portátil de este dispositivo de detección fue llevada por cada uno de los miembros del grupo de búsqueda del dominio. Tallas de piedra en Sumeria muestran seres alados con instrumentos en forma de piña para escanear los cuerpos de los seres humanos. También muestran las baterías de alimentación del escáner, las que se representan como canastas estilizadas o baldes de agua, transportados por seres alados con cabezas de águila. Los miembros de la unidad aérea del grupo de búsqueda del dominio, liderados por Ahura Mazda, eran conocidos como los dioses alados, según la interpretación humana. A lo largo de la civilización persa, hay una gran cantidad de bajorrelieves tallados en piedra que representan a las naves espaciales con alas que denominaron Farabahar. Los miembros de la unidad acuática del grupo de búsqueda del dominio fueron denominados Oanes por los seres humanos locales. Tallas de piedra de los así llamados Oanes los representan vistiendo trajes de buceo plateados. Ellos vivieron en el mar y fueron vistos por la población humana como hombres disfrazados de peces. Algunos miembros del batallón perdido fueron encontrados en los océanos habitando cuerpos de delfines o ballenas. En tierra firme, los miembros del grupo de búsqueda del dominio fueron conocidos como Anunnaki por los sumerios y como Nefilim en la Biblia. Por supuesto, su verdadera misión y actividades nunca fueron revelados al Homo sapiens. Sus actividades han sido encubiertas deliberadamente, por lo tanto, las historias humanas y leyendas sobre los Anunnaki y los otros miembros de los grupos de búsqueda del dominio no han sido entendidos y fueron muy mal interpretados.
En ausencia de datos precisos y completos, cualquier observador de un fenómeno supondrá o creará hipótesis de explicaciones en un intento por encontrarle sentido a la información. Por lo tanto, aunque la mitología y la historia podrían estar basadas en eventos reales, estos están del mismo modo plagados de malentendidos y evaluaciones malinterpretadas de la información, embellecida además con suposiciones, teorías e hipótesis que son falsas. La unidad espacial de la Fuerza Expedicionaria del Dominio se muestra volando en un disco alado. Esta es una alusión al poder espiritual de los seres, como así también a la nave espacial utilizada por el grupo de búsqueda del dominio. El comandante del batallón perdido, conocido como Ciro II, fue un ser que fue considerado como un mesías en la tierra, tanto por los judíos como por los musulmanes. En menos de 50 años, estableció una filosofía altamente ética y humanitaria que impregnó todas las civilizaciones occidentales. Sus conquistas territoriales, organización de personas y proyectos de edificios monumentales no tienen precedentes ni antes ni después. Tales logros radicales en un corto periodo de tiempo solo pudieron haber sido alcanzados por un líder y un equipo de oficiales capacitados, pilotos, ingenieros y miembros de la tripulación de una unidad del dominio, funcionando en equipo que habían sido entrenados y habían trabajado juntos durante miles de años. A pesar de que hemos descubierto la localización de muchos de los seres del batallón perdido, el dominio ha sido incapaz de restaurar su memoria y volverlos al servicio activo por el momento. Por supuesto que no podemos transportar seres que habitan en cuerpos biológicos a las estaciones espaciales del dominio, ya que no hay oxígeno en nuestras naves espaciales. Tampoco mantenemos instalaciones de soporte de vida para entidades biológicas allí. Nuestra única esperanza ha sido localizar y reavivar la conciencia, la memoria y la identidad de los seres del batallón perdido. Algún día ellos serán capaces de reunirse con nosotros. 200 AC. Los últimos restos de las civilizaciones de pirámides del Viejo Imperio están en Teotihuacán. El nombre azteca significa lugar de los dioses, o donde los hombres se transformaron en dioses. Al igual que la configuración astronómica de las pirámides de Giza en Egipto, todo el complejo es un preciso modelo a escala del sistema solar que refleja con precisión las distancias orbitales de los planetas interiores, el cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Dado que el planeta Urano solo fue descubierto en la Tierra con modernos telescopios en 1787 y Plutón no fue descubierto hasta 1930, se desprende que los constructores tuvieron información de otras fuentes. Un elemento común de las civilizaciones de pirámides alrededor de la Tierra es el uso constante de la imagen de la víbora, dragón o serpiente. Esto se debe a que los seres que implantaron estas civilizaciones aquí quisieron crear la ilusión de que los dioses son reptiles. Eso es también una parte de la ilusión diseñada para perpetuar la amnesia. Los seres que colocaron estas civilizaciones falsas en la Tierra son seres igual que ustedes. Muchos de los cuerpos biológicos habitados por seres en el Viejo Imperio son muy similares en apariencia a los organismos en la Tierra. Los dioses no son reptiles, aunque a menudo se comportan como serpientes. 1034 a 1124 DC. Todo el mundo árabe fue esclavizado por un hombre, Hassan ibn al-Sabah, el viejo de la montaña. Él estableció la Hashashin, que operaba una parte del mahometismo, que controlaba por el terror y el miedo a gran parte de la India, Asia Menor y gran parte de la cuenca mediterránea. Ellos conformaron una organización sacerdotal que utilizaba un mecanismo de control mental muy efectivo y una herramienta de extorsión que permitió a los asesinos controlar el mundo civilizado durante varios cientos de años. Su método era simple. Hombres jóvenes eran secuestrados y mantenidos en un estado de inconsciencia con hashish. Entonces eran llevados a un jardín lleno de hermosas huríes de ojos negros, en un harén decorado con ríos de leche y miel. Se les decía que estaban en el paraíso.
Se les prometía que podrían regresar a vivir allí para siempre si se sacrificaban como asesinos de quien se les hubiera mandado a matar. Finalmente los hombres eran despertados y empujados de nuevo al mundo para llevar a cabo la misión de asesinato. Mientras tanto, el viejo de la montaña enviaba un mensajero al califa o a cualquier gobernante rico a quienes les exigía el pago de camellos cargados de oro, especias, incienso u otros objetos de valor. Si el pago no llegaba a tiempo, el asesino sería enviado para matar al deudor. No había prácticamente ninguna defensa contra el agresor desconocido que quería nada más que para llevar a cabo su misión, matar y volver al cielo. Este es un ejemplo muy crudo de lo simple y efectiva que una operación de lavado de cerebro y control mental puede ser cuando se la utiliza con habilidad y con fuerza. Es una demostración a pequeña escala de la operación de amnesia y control mental que el viejo imperio utiliza contra toda la población de seres de la Tierra. 1119 DC. Los caballeros templarios se establecieron como una unidad militar cristiana después de la Primera Cruzada, pero rápidamente se transformó en la base del sistema bancario internacional con el objetivo de acumular dinero para llevar a cabo la agenda de los operarios de los vestigios del viejo imperio en la Tierra. 1135-1230 DC. La fuerza expedicionaria del dominio completa la aniquilación de los últimos restos de la flota espacial del viejo imperio que operaba en el sistema solar de la Tierra. Desafortunadamente, su antigua operación de control permanece en gran parte intacta. 1307 DC. Los caballeros templarios fueron disueltos por el rey Felipe IV de Francia, que estaba muy endeudado con la orden. Él presionó al Papa Clemente V para que condenara a los miembros de la orden, los arrestara y torturara para que dieran falsas confesiones y los quemara en la hoguera en un esfuerzo por borrar su deuda mediante la incautación de todas sus riquezas. La mayoría de los templarios huyeron a Suiza, donde establecieron un sistema bancario internacional que secretamente controla la economía de la tierra. Los agentes del viejo imperio actúan como una influencia invisible en los banqueros internacionales. Los bancos funcionan clandestinamente como combatientes provocadores que promueven y financian secretamente la fabricación de armas y la guerra entre las naciones de la tierra. La guerra es un mecanismo interno de control sobre la población penitenciaria. El propósito del genocidio y las matanzas sin sentido de las guerras financiadas por estos bancos internacionales es evitar que los seres de la Tierra puedan compartir una comunicación abierta, cooperar juntos en actividades que podrán permitir a los seres prosperar, alcanzar la iluminación y escapar de su prisión. Capítulo 10. Una lección de biología. Matilda O'Donnell McElroy, nota personal. Mi relato fue también grabado en cinta como una copia de seguridad y para agregar aclaraciones a las notas taquigráficas, fui interrogada inmediatamente después de mi entrevista para que todo lo que se hubiera dicho estuviera aún fresco en mi mente. Cuando reconté estas historias a la taquígrafa de la galería, seguía tambaleándome un poco. La perspectiva sobre la historia de la Tierra desde el punto de vista del dominio es por lo menos muy extraña. No estaba segura si mi sensación de incomodidad venía de la desorientación o si se trataba de una nueva reorientación. De cualquier manera, me sentía insegura y confusa. Sin embargo, al mismo tiempo, había un halo de la verdad en esto. Estaba eufórica e incrédula al mismo tiempo. La taquígrafa me miraba repetidamente con recelo mientras registraba la lección de historia que le iba dictando. Estoy segura que ella pensó que yo estaba perdiendo la cabeza. Tal vez tenía razón. Sin embargo, si mi mente había estado llena de sugestiones hipnóticas y falsos recuerdos por el viejo imperio, como sugirió Earl, tal vez perder la cabeza sería una buena idea. No tenía mucho tiempo para reflexionar por mí misma ni de hacer reflexiones personales acerca de estas cosas en ese momento. Era mi deber obtener toda la información que pudiera de Earl y pasarla a la mecanógrafa apenas Earl hubiera terminado. Mi trabajo no era analizar la información, simplemente informar de ello con la mayor precisión posible. El análisis quedaría a cargo de los hombres en la galería, o a quien más estaba recibiendo las copias de las transcripciones.
También entregué una lista de libros y materiales solicitados por Earl a los agentes de la sala de la galería para que estos pudieran ser recopilados y entregados a Earl. Cada noche después de mi partida, Earl pasó el resto de las noches leyendo o escaneando los materiales que se le habían entregado. Cada uno de los miembros de la galería recibió una transcripción taquigráfica del dictado para su examen en búsqueda de información que fuera de interés para ellos. En la mañana, después del desayuno, me presentaba nuevamente en la sala de entrevistas para continuar mis entrevistas o las lecciones con Earl. Transcripción oficial de la entrevista. Máximo secreto. Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509 de Bombarderos. Tema: Entrevista al extraterrestre, 28.7.1947, primera sesión. Los orígenes de este universo y la vida en la Tierra, como se comenta en los libros de texto que he leído, son muy imprecisos, puesto que sirves a tu gobierno como personal médico, tus deberes requieren que entiendas las entidades biológicas. Por lo tanto, estoy seguro de que apreciarás el valor del material que voy a compartir con ustedes hoy. El texto de los libros que se me han dado sobre temas relacionados con la función de las formas de vida contiene información que se basa en falsos recuerdos, observaciones inexactas, datos perdidos, teorías no comprobadas y superstición. Por ejemplo, solo unos pocos cientos de años atrás, sus médicos practicaban sangrías como un medio para liberar los malos humores del cuerpo, en un intento de aliviar o curar una amplia variedad de dolencias físicas y mentales. Aunque esto se ha corregido un poco, todavía se practican muchos barbarismos en nombre de la ciencia médica. Además de la aplicación de las teorías erróneas acerca de la ingeniería biológica, muchos errores primarios de los científicos de la Tierra son en realidad el resultado de una ignorancia de la naturaleza e importancia relativa de los seres como fuente de energía e inteligencia que animan a cada forma de vida. Aunque no es una prioridad del dominio la de intervenir en los asuntos de la Tierra, la Oficina de Comunicaciones del Dominio me ha autorizado a brindarles alguna información en un esfuerzo por proporcionar una comprensión más exacta y completa de estas cosas y permitir así el descubrimiento de soluciones más eficaces a los problemas específicos que enfrentan en la Tierra. La información correcta sobre los orígenes de las entidades biológicas ha sido borrada de su mente, así como de las mentes de sus mentores. Con el fin de ayudarle a recuperar su propia memoria, voy a compartir con ustedes algunos hechos sobre el origen de las entidades biológicas. Le pregunté a Earl si ella se refería al tema de la evolución. Earl dijo, no exactamente. Encontrarás que la evolución se menciona en los antiguos himnos védicos. Los textos védicos son como cuentos populares o saberes comunes mezclados con supersticiones que se recopilaron en todos los sistemas del dominio. Estos fueron agrupados en versos como un libro de rimas. Por cada declaración verdadera, los versos contienen muchas verdades a medias, inversiones de la verdad e imaginaciones fantásticas, mezclados sin reservas ni distinciones. La teoría de la evolución supone que la fuente de motivación de la energía que anima a cada forma de vida no existe. Se supone que un objeto inanimado o una mezcla química de pronto puede convertirse en vivo o animarse accidental o espontáneamente. O, tal vez, una descarga eléctrica en un charco de lodo químico mágicamente se convertirá en una entidad animada y autónoma. No hay evidencia alguna de que esto sea verdad, simplemente porque no es verdad. El doctor Frankenstein, en realidad, no resucita a los muertos en la forma de un monstruo merodeador, salvo en la imaginación del ser que escribió la historia ficticia en una noche oscura y tormentosa. Ningún científico occidental se ha detenido a considerar quién, qué, dónde, cuándo o cómo ocurre esta animación. La total ignorancia, la negación o el desconocimiento del espíritu como fuente de la fuerza vital necesaria para animar objetos inanimados o el tejido celular es la única causa de las fallas en la medicina occidental. Además, la evolución no se produce accidentalmente,
Se requiere de una gran cantidad de tecnología que debe ser manipulada bajo la cuidadosa supervisión de algún ser. Ejemplos muy sencillos se ven en la modificación de animales de granja o en la cría de perros. Sin embargo, la noción de que los organismos biológicos humanos evolucionaron de manera natural a partir de formas anteriores parecidas a simios es incorrecta. No hay evidencia física que alguna vez haya de ser descubierta que fundamente la idea de que los modernos cuerpos humanoides hubieran evolucionado en este planeta. La razón es simple. La idea de que los cuerpos humanos evolucionaron en forma espontánea en el lodo primordial de la interactividad química en la noche oscura del tiempo no es más que una mentira hipnótica inculcada por la operación de amnesia para evitar el recuerdo de los verdaderos orígenes de la humanidad. De hecho, los cuerpos humanoides han existido en diversas formas en todo el universo por billones de años. Esto se vio agravado por el hecho de que los himnos védicos fueron traídos a la Tierra hace 8.200 años por las fuerzas expedicionarias del dominio. Mientras ellos se instalaron en las montañas del Himalaya, les enseñaron los versos a algunos de los seres humanos locales que los aprendieron de memoria. Sin embargo, debo señalar que esta no era una actividad autorizada por la tripulación de la instalación del dominio, aunque estoy seguro de que parecía una inocente diversión para ellos en ese momento. Los versos formaron pasados verbalmente a lo largo del tiempo, de una generación a otra, durante miles de años en las colinas y se extendió por toda la India. Nadie en el dominio se atribuye los créditos de los himnos védicos como elementos de hecho, como tampoco nadie usaría los cuentos de hadas de Grimm como guía para la crianza de los hijos. Sin embargo, en un planeta donde todos los seres han tenido su memoria borrada, se puede comprender cómo estos cuentos y fantasías pudieron ser tomados en serio. Por desgracia, los seres humanos que aprendieron los versos védicos se los fueron pasando a otros diciendo que venían de los dioses. Finalmente, el contenido de los versos fue adoptado literalmente como la verdad. El contenido eufemístico y metafórico de los Vedas fue aceptado y practicado como un hecho dogmático. La filosofía de los versos fueron ignorados y los versos se convirtieron en la génesis de casi todas las prácticas religiosas en el planeta, en especial el hinduismo. Como oficial, piloto e ingeniero del dominio, que siempre ha de asumir un punto de vista muy pragmático, no podrá ser eficaz o llevar a cabo mis misiones si yo fuera a utilizar un dogma filosófico o la retórica como mi manual de operaciones. Por lo tanto, nuestro análisis de la historia está basada en hechos reales que ocurrieron mucho antes de que los seres hubieran llegado a la Tierra y mucho antes de que el viejo imperio llegara al poder. Puedo conectar parte de esta historia con mi propia experiencia personal. Muchos miles de millones de años atrás, yo era un miembro de un laboratorio biológico de gran tamaño en una galaxia muy lejana a esta. Se llamaba Empresa de Regeneración Arcadia, en la que yo era un ingeniero biológico que trabajaba con un gran equipo de técnicos. Era nuestro negocio la fabricación y el suministro de nuevas formas de vida a planetas deshabitados. Había millones de sistemas estelares con millones de planetas habitados en la región en ese momento. También había muchas otras compañías de laboratorios biológicos en este momento. Cada una de ellas se especializaba en la producción de diferentes tipos de formas de vida, dependiendo de la clase del planeta que se debía poblar. Durante un largo lapso de tiempo, estos laboratorios desarrollaron un vasto catálogo de especies a lo largo de las galaxias. La mayor parte del material genético básico es común a todas las especies de vida. Por lo tanto, la mayor parte del trabajo se centró en la manipulación de las alteraciones del patrón de base genético para producir variaciones de formas de vida que fueran aptas para habitar las distintas clases planetarias. La Empresa de Regeneración Arcadia se especializaba en mamíferos de zonas boscosas y aves de las regiones tropicales. Nuestro personal de mercadeo había negociado contratos con varios gobiernos planetarios y compradores independientes de todo el universo. Los técnicos crearon los animales que fueran compatibles con las variaciones en el clima, la densidad atmosférica,
la geología y la composición química. Además nos pagaban integrando nuestra variedad de especímenes con organismos biológicos diseñados por otras compañías que ya vivían en un planeta. Para ello nuestro personal estaba en comunicación con otras empresas que crearon las formas de vida. Se realizaban muestras comerciales de la industria, publicaciones y una variedad de otra información era suministrada a través de una asociación que coordinaba proyectos relacionados. Como se pueden imaginar, nuestra investigación requería de una gran cantidad de viajes interestelares para llevar a cabo encuestas planetarias. Así fue que aprendí mis habilidades como piloto. Los datos recogidos se acumularon en grandes bases de datos informáticas y fueron evaluados por ingenieros biológicos. Una computadora es un dispositivo electrónico que sirve como un cerebro artificial o compleja máquina de calcular. Es capaz de almacenar información, hacer cálculos, resolver problemas y realizar funciones mecánicas en la mayoría de los sistemas galácticos del universo. Enormes computadoras son utilizadas normalmente para realizar rutinarias tareas administrativas, servicios mecánicos y tareas de mantenimiento de un planeta entero o sistema planetario. Basándose en los datos de encuestas recopiladas, se hicieron diseños y representaciones artísticas para las nuevas criaturas. Algunos diseños se vendieron al mejor postor. Otras formas de vida fueron creadas para atender las solicitudes personalizadas de nuestros clientes. El diseño y las especificaciones técnicas fueron pasados a una línea de montaje a través de una serie de ingenieros químicos celulares y mecánicos para resolver los diversos problemas. Era su tarea la de integrar todos los factores componentes en un producto viable, acabado funcional y estético. Los prototipos de estas criaturas se produjeron entonces y fueron probados en entornos creados artificialmente. En base a las imperfecciones detectadas, se resolvieron, se hicieron las modificaciones necesarias y, finalmente, la forma de vida nueva era dotada o animada, con una fuerza vital o energía espiritual antes de ser introducida en el medio ambiente planetario real para la prueba final. Después que cada nueva forma de vida era introducida, monitoreamos la interacción de esos organismos biológicos con el medio ambiente planetario y con otras formas de vida indígenas. Los conflictos resultantes de la interacción entre los organismos incompatibles se resolvieron a través de negociaciones entre nosotros y otras compañías. Las negociaciones usualmente resultaron en compromisos que por lo general requirieron de una nueva modificación a nuestras criaturas o a las de ellos, o a ambas. Esto es parte de una ciencia o arte que llaman eugenesia. En algunos casos se han realizado cambios en el medio ambiente planetario, pero no en la mayoría de las veces, ya que la construcción de un planeta es mucho más compleja que realizar cambios en una forma de vida individual. Coincidentemente, un amigo e ingeniero con el que solía trabajar en la compañía de regeneración Arcadia, mucho tiempo después que dejé la compañía, me dijo que uno de los proyectos para los que fueron contratados en tiempos más recientes fue para entregar formas de vida de reposición a la Tierra después que una guerra en esta región de la galaxia devastó la mayor parte de la vida en los planetas de esta región del espacio. Esto habría sido alrededor de 70 millones de años atrás. La habilidad requerida para modificar el planeta en un medio ambiente ecológicamente interactivo que sostenga a miles de millones de diversas especies fue una empresa de gran envergadura. Consultores especializados de casi todas las empresas de biotecnología en la galaxia fueron traídos para ayudar con el proyecto. Lo que se ve ahora en la Tierra es la enorme variedad de formas de vida que quedaron. Sus científicos creen que la falaz teoría de la evolución es una explicación de la existencia de todas las formas de vida que encontramos aquí. La verdad es que todas las formas de vida sobre este y cualquier otro planeta en este universo fueron creadas por empresas como la nuestra. ¿De qué otro modo se podrían explicar las millones de especies de vida completamente divergentes y sin parentesco en la Tierra y en los océanos de este planeta? ¿Cómo puede usted explicar el origen de la animación espiritual que define a todo ser viviente? Decir que es la obra de Dios es demasiado amplio.
Cada ser tiene muchos nombres y rostros en diferentes épocas y lugares. Cada ser es un dios. Cuando ellos habitan un objeto físico, ellos son la fuente de la vida. Por ejemplo, hay millones de especies de insectos. Cerca de 350.000 de ellos son especies de escarabajos. Pudo haber un máximo de 100 millones de especies de formas de vida en la Tierra en algún momento dado. Además, hay muchas más especies extinguidas en la vida de la Tierra que formas de vida que están viviendo. Algunas de estas serán redescubiertas en los registros fósiles y geológicos de la Tierra. La actual teoría de la evolución de las formas de vida en la Tierra no tiene en cuenta el fenómeno de la diversidad biológica. La evolución por selección natural es ciencia ficción. Una especie no puede evolucionar para convertirse en otra especie por casualidad. Al azar, como los libros de texto indican en la Tierra, sin la manipulación de material genético mediante la acción de un ser. Un ejemplo sencillo de intervención de los seres de la Tierra es la cría selectiva de una especie. En los últimos pocos cientos de años, varias razas de perros y cientos de variedades de palomas y decenas de peces koi han evolucionado en tan solo unos años a partir de una sola raza original. Sin la intervención activa de los seres, los organismos biológicos raramente cambian. El desarrollo de un animal como el ornitorrinco requiere de un arduo y muy inteligente trabajo de ingeniería para lograr combinar el cuerpo de un castor con el pico de un pato y hacer un mamífero que pone huevos. Sin duda, algún cliente adinerado hizo un pedido especial como regalo o curiosidad. Estoy seguro que el laboratorio de alguna empresa biotecnológica ha trabajado en él durante años para lograr que fuera una forma de vida autorreplicante. La idea de que la creación de cualquier forma de vida podría ser el resultado de una interacción química casual está más allá de lo absurdo. De hecho, algunos organismos de la Tierra, como las proteobacterias, son modificaciones de un filum diseñado en un principio para planetas clase C en un tipo estelar 3. En otras palabras, la designación del dominio para un planeta con una atmósfera anaerobia más cercana a una gran estrella azul de intenso calor, como los de la constelación del Cinturón de Orión en esta galaxia. La creación de formas de vida es un trabajo altamente técnico y muy complejo para seres que se especializan en este tiempo. Las anomalías genéticas son muy desconcertantes para los biólogos de la Tierra que han tenido su memoria borrada. Por desgracia, la implantación de una falsa memoria por parte del viejo imperio impide que los científicos de la Tierra puedan descubrir anomalías obvias. El mayor desafío técnico de los organismos biológicos fue la invención de la autorregeneración o la reproducción sexual. Fue inventado como solución al problema de tener que fabricar continuadamente criaturas en sustitución de las que habían sido destruidas y devoradas por otras criaturas. Los gobiernos planetarios no querían seguir comprando animales de reemplazo. La idea fue introducida billones de años atrás como resultado de una conferencia llevada a cabo para resolver disputas entre los intereses creados dentro de la industria biotecnológica. El infame Consejo de Yumi Krum fue el responsable de la coordinación de la producción de criaturas. El compromiso alcanzado después de que algunos miembros del Consejo fueran estratégicamente sobornados o asesinados fue un acuerdo que dio lugar al fenómeno biológico que ahora llamamos la cadena alimenticia. La idea de que una criatura necesita consumir el cuerpo de otra forma de vida como fuente de energía fue ofrecida como una solución de una de las mayores empresas del sector de la ingeniería biológica. Se especializaban en la creación de insectos y plantas con flores. La conexión entre ambas es evidente. Casi todas las plantas con flores requieren de una relación simbiótica con un insecto con el fin de propagarse. La razón es obvia. Tanto los insectos y las flores fueron creadas por la misma empresa. Por desgracia, esta misma empresa también tenía una división que creó los parásitos y bacterias. El nombre de la empresa más o menos traducido al español sería Bichos y Flores.
querían justificar el hecho de que el único objetivo válido para fabricar estas criaturas parasitarias era el de ayudar a la descomposición del material orgánico. Había un mercado muy limitado para estas criaturas en ese momento. Con el fin de expandir sus negocios, contrataron a una gran empresa de relaciones públicas y a un poderoso grupo de presión política para glorificar a la idea de que las formas de vida se alimentaran de otras formas de vida. Ellos inventaron una teoría científica para usarla como un truco de promoción. La teoría era que todas las criaturas necesitaban obtener alimento como fuente de energía. Antes de eso, ninguna de las formas de vida que se estaba fabricando requería ninguna energía externa. Los animales no comían otros animales para alimentarse, sino solo consumían la luz del sol, los minerales o materia vegetal. Por supuesto, Bichos y Flores entró también en el negocio del diseño y la fabricación de carnívoros. En poco tiempo, tantos animales estaban siendo comidos como alimento que el problema de su reposición llegó a ser muy complicado. Como una solución, Bichos y Flores propuso, con la ayuda de algunos sobornos estratégicamente colocados en lugares altos, que otras empresas comenzaran a usar la reproducción sexual como base para la reposición de las formas de vida. Bichos y Flores fue la primera compañía en desarrollar modelos para la reproducción sexual, por supuesto. Como era de esperar, las licencias de patentes para el proceso de ingeniería biológica necesarios para implantar el estímulo-respuesta de apareamiento, la división celular y patrones preprogramados de crecimiento para animales autorregenerados también eran propiedad de Bichos y Flores. A través de los siguientes millones de años, se aprobaron leyes que requerían que estos programas debían ser comprados por otras empresas de tecnología biológica. Estos programas debían ser impresos en el diseño celular de todas las formas de vida existentes. Se convirtió en una carga muy costosa para las otras empresas de biotecnología hacer que semejante idea torpe y poco práctica funcionara. Esto condujo a la corrupción y caída de toda la industria. En última instancia, la idea de la comida y el sexo ha arruinado completamente la industria de la biotecnología, incluida Bichos y Flores. La industria entera se diluyó a medida que el mercado de las formas de vida fabricadas desaparecía. En consecuencia, cuando una especie se extinguió, ya no hubo manera de reemplazarla, porque la tecnología de creación de nuevas formas de vida se había perdido. Obviamente, nada de esta tecnología fue conocida jamás en la Tierra y probablemente nunca lo será. Todavía hay archivos de computadora en algún planeta muy lejano que guardan registrados los procedimientos para la ingeniería biológica. Es posible que los laboratorios y las computadoras todavía existan en alguna parte. Sin embargo, nada se hace con ellos. Por lo tanto, se puede entender por qué es tan importante para el dominio evitar la disminución del número de criaturas en la Tierra. El concepto básico de la tecnología detrás de la reproducción sexual fue la invención de generadores cíclicos de estímulo y respuesta. Este es un mecanismo programado genéticamente que causa un impulso de reproducción aparentemente espontáneo y recurrente. La misma técnica fue posteriormente adaptada y aplicada a los organismos biológicos de carne, incluido el Homo sapiens. Otro importante mecanismo utilizado en el proceso reproductivo, especialmente con el tipo de cuerpos del Homo sapiens, es la implantación de un mecanismo disparador químico-eléctrico en el cuerpo. El disparador que atrae a un ser a habitar un cuerpo humano o cualquier tipo de cuerpo de carne es el uso de una onda electrónica artificialmente impresa que utiliza el dolor estético para atraer a los seres. Cada trampa en el universo, incluyendo las utilizadas para la captura de seres que son libres, tiene un cebo de ondas electrónicas estéticas. Las sensaciones provocadas por la longitud de onda estética son más atractivas para un ser que cualquier otra sensación. Cuando las ondas electrónicas del dolor y la belleza se combinan, esto hace que el ser quede aferrado al cuerpo. El disparador reproductivo, usado para formas de vida inferiores, como el ganado y otros mamíferos, es provocado por sustancias químicas emitidas por las glándulas odoríferas.
combinado con impulsos reproductivos químico-eléctricos estimulados por la testosterona o estrógenos. Estos a su vez interactúan con los niveles de nutrición que causan que las formas de vida se reproduzcan más cuando se les priva de fuentes de alimentos. El hambre promueve la actividad reproductiva como un medio de perpetuar la supervivencia a través de regeneraciones futuras. Cuando el organismo actual falla en su supervivencia, estos principios fundamentales se han aplicado a lo largo de todas las especies de vida. El efecto debilitador y la adicción a la onda electrónica de dolor estético sexual es la razón por la cual la clase dominante del dominio no habita cuerpos de carne. Esta es también la razón por la que oficiales de las fuerzas del dominio solo usan los cuerpos de muñeca. Esta onda ha demostrado ser el dispositivo de retención más eficaz jamás creado en la historia del universo, hasta donde yo sé. Tanto las civilizaciones del dominio como la del viejo imperio dependen de este dispositivo para reclutar y mantener una fuerza de trabajo de seres que habitan cuerpos de carne, en planetas e instalaciones. Estos seres son la clase trabajadora, seres que hacen todo el trabajo esclavo, el trabajo manual e indeseable en los planetas. Como ya he mencionado, hay una muy estricta y rígida jerarquía o sistema de clases para todos los seres en todo el viejo imperio y el dominio que se detalla de la siguiente manera. La clase más alta son los seres libres, es decir, no se limitan a la utilización de algún tipo de cuerpo de los que pueden ir y venir a voluntad, siempre que no interfieran ni destruyan la estructura social, económica o política. Por debajo de esta clase hay varios estratos de seres limitados, que pueden o no utilizar un cuerpo de vez en cuando. Las limitaciones son impuestas a cada ser en relación con rango de poder, la capacidad y la movilidad que puedan ejercer. Por debajo de estas están las clases de cuerpo de muñeca, a la que pertenezco. Casi todos los oficiales y miembros de tripulaciones de naves espaciales están obligados a viajar por el espacio intergaláctico. Por lo tanto, son cada uno equipados con un cuerpo fabricado con materiales livianos y duraderos. Varios tipos de cuerpo han sido diseñados para facilitar ciertas funciones especializadas. Algunos cuerpos tienen accesorios, tales como herramientas o aparatos intercambiables para actividades como el mantenimiento, la minería, manejo de sustancias químicas, la navegación y así sucesivamente. Hay muchas graduaciones de este tipo de cuerpo, las que también sirven como insignia de su rango. Por debajo de estos está la clase de soldados. Los soldados están equipados con una gran cantidad de armas y armamento especializado diseñado para detectar, combatir y aplastar a cualquier enemigo imaginable. Algunos soldados están provistos de cuerpos mecánicos. La mayoría de los soldados son simples robots controlados a distancia, sin designación de clase. Las clases bajas se limitan a cuerpos de carne. Por supuesto, no es posible para ellos viajar por el espacio por razones obvias. Fundamentalmente, los órganos de carne son demasiado frágiles para soportar el estrés de la gravedad, las temperaturas extremas, exposición a la radiación, productos químicos atmosféricos y el vacío del espacio. También existen los inconvenientes obvios como la logística de alimentos, la defecación, el sueño, los elementos atmosféricos y la presión de aire requerida por los cuerpos de carne que los órganos de muñeca no necesitan. La mayoría de los cuerpos de carne se asfixiarían en solo unos pocos minutos sin una combinación específica de químicos atmosféricos. Después de 2 o 3 días, a las bacterias que viven internamente y externamente en el cuerpo causan la emisión de fuertes olores. Los olores de cualquier tipo no son aceptables en una nave espacial. La carne puede tolerar solo un espectro muy limitado de temperaturas, mientras que en el espacio el contraste de temperaturas pueden variar cientos de grados en cuestión de segundos. Por supuesto, los cuerpos de carne son totalmente inútiles para el servicio militar. Un solo disparo de un arma de explosión electrónica de mano convierte instantáneamente un cuerpo de carne en una nube de vapor nocivo. Los seres que habitan cuerpos de carne han perdido mucho de su poder y habilidad natural, aunque teóricamente es posible recuperar o rehabilitar estas habilidades.
ninguna forma práctica se ha descubierto o ha sido autorizada por el dominio. A pesar de que las naves espaciales del dominio pueden trasladarse billones de años luz en un solo día, el tiempo necesario para atravesar el espacio entre las galaxias es significativo, por no mencionar la cantidad de tiempo necesario para completar una misión de un solo conjunto de órdenes, que puede requerir miles de años. Los cuerpos biológicos de carne solo duran un tiempo muy breve, solo 60 a 150 años como máximo, mientras que los cuerpos de muñeca pueden ser reutilizados y reparados casi indefinidamente. El primer desarrollo de cuerpos biológicos se inició en este universo hace alrededor de 74 billones de años. Rápidamente se convirtió en una moda entre los seres el crear y habitar distintos tipos de cuerpos por una variedad de razones nefastas, sobre todo por diversión. Se trataba de experimentar diferentes sensaciones físicas indirectamente a través del cuerpo. Desde entonces ha habido una continua involución en la relación de los seres con los cuerpos. Como los seres continuaron jugando un poco con estos cuerpos, se introdujeron algunos trucos para hacer que los seres quedaran atrapados dentro de un cuerpo de modo que no pudieran salir nuevamente. Esto se hizo principalmente por hacer cuerpos que parecían fuertes, pero que en realidad eran muy frágiles. Un ser, utilizando su poder natural para crear energía, accidentalmente dañaba un cuerpo al momento de entrar en contacto. El ser sufría remordimientos por haber dañado este cuerpo frágil. La próxima vez que se encontraran con un cuerpo, comenzaba a ser más cuidadoso con él. Al hacer esto, el ser debía limitar o reducir al mínimo su propio poder para no dañar el cuerpo. Una historia muy larga y traicionera de este tipo de engaño, en combinación con contratiempos eventuales, resultó en un gran número de seres atrapados permanentemente en cuerpos. Por supuesto, esto se convirtió en una empresa rentable para algunos seres que se aprovecharon de esta situación para ser esclavos de los demás. La esclavitud resultante se mantuvo a lo largo de billones de años y continúa hasta hoy. En última instancia, la capacidad cada vez menor de los seres para mantenerse en un estado personal de libertad operativa y con capacidad de crear energía resultó en el vasto y cuidadosamente vigilado sistema de jerarquías o clases. El uso de los cuerpos como símbolo de cada clase se utilizó en todo el viejo imperio, como así también en el dominio. La gran mayoría de seres a través de las galaxias de este universo habitan alguna forma de cuerpo de carne. La estructura, el aspecto, el funcionamiento y el hábitat de estos cuerpos varían en función de la gravedad, la atmósfera y las condiciones climáticas del planeta que habitan. Los tipos de cuerpo están predeterminados en gran medida por el tipo y tamaño de la estrella en torno al cual orbita el planeta. La distancia de la estrella, las condiciones geológicas, así como los componentes de la atmósfera del planeta. En promedio, estas estrellas y planetas se dividen en gradientes de clasificación que son bastante estándar en todo el universo. Por ejemplo, la Tierra se identifica a grandes rasgos como un planeta clase 7, Sol tipo 12. Esto es un planeta de alta gravedad, atmósfera de nitrógeno-oxígeno, con formas de vida biológica en las proximidades de un solo Sol amarillo, de tamaño mediano y baja radiación o estrella tipo 12. Las denominaciones adecuadas son difíciles de traducir con exactitud debido a las limitaciones extremas de nomenclatura astronómica en el idioma inglés. Hay tantas variedades de formas de vida como granos de arena en la playa. Te puedes imaginar cuántas criaturas diferentes y tipos de cuerpos han sido fabricados por los millones de empresas como Bichos y Flores, de todos los innumerables sistemas planetarios en el transcurso de 74 trillones de años. Matilda O'Donnell McElroy, nota personal. Cuando Earl terminó de contarme esta historia, hubo una larga pausa, en silencio, mientras yo me sentía confundida por todo esto en mi mente. ¿Earl había estado leyendo libros de ciencia ficción e historias de fantasía durante la noche? ¿Por qué ella me contaría algo tan increíblemente descabellado? Si no tuviera a un ser exótico de 1 metro de alto, con piel gris y 3 dedos en cada mano y pie, sentado justo enfrente de mí, yo no habría creído una sola palabra de esto.
En retrospectiva, durante los 60 años transcurridos desde que Earl me dio esta información, los médicos de la Tierra han comenzado a desarrollar algunas de las técnicas de ingeniería biológica de las que Earl me habló aquí en la Tierra. Operaciones de bypass de las arterias coronarias, la clonación, los bebés de probeta, los trasplantes de órganos, cirugía plástica, los genes, los cromosomas y así sucesivamente. Una cosa es muy cierta, nunca he vuelto a ver un bicho o una flor de la misma manera, desde entonces, por no hablar de mis creencias religiosas en el Génesis.